La salmonelosis es una enfermedad zoonótica que está distribuida mundialmente, causada por bacterias del género Salmonella. Se conocen más de 2.500 serotipos de Salmonella que afectan tanto a humanos como a animales, de los cuales Salmonella entérica, Cerobar tifimurium, y Salmonella entérica, Cerobar enteritidis son los serotipos que afectan de forma más común a las personas en América Latina y causan esta enfermedad. Actualmente, Salmonella enteritidis es la serovariedad que se aísla con más frecuencia en humanos, animales y medio ambiente en un 25 a 60% de los casos. No se puede decir con exactitud qué tipo de salmonelas, de serotipos existen en el país. Si bien hay laboratorios particulares que están permanentemente trabajando en aislamientos, sí existen algunas tipificaciones de estas salmonelas. Y las que más se aíslan normalmente en las aves son la Salmonella typhi, la Salmonella enteritidis, que causa muchos problemas porque es una zoonosis, y la Salmonella gallinarum. La producción avícola constituye el reservorio más grande de microorganismos de Salmonella, debido a que están presentes especialmente en el tracto intestinal de aves de consumo, pero también se los puede encontrar en el tracto intestinal de mamíferos, reptiles e incluso de los humanos. La salmonelosis es una enfermedad transmitida por alimentos y por ello es de mucha importancia en salud pública. La salmonela afecta a personas de todas las edades, siendo los grupos más vulnerables y los que tienen mayor incidencia de esta enfermedad aquellas menores de 5 años, mayores de 60 años e inmunosuprimidas. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, en el año 2011 en Estados Unidos se estimó que al año aproximadamente uno de cada 6 estadounidenses se enferman, 128.000 son hospitalizados y 3.000 mueren por enfermedades transmitidas por alimentos. En el Ecuador no existen cifras precisas sobre la cantidad de infectados de salmonelosis. No tenemos datos certeros de cuánto es la prevalencia o cuántos casos ocurren por número de personas o por millón de habitantes en el país. Muchos de estos casos simplemente se diagnosticarán como una gastroenteritis a nivel de atención primaria. La mayor fuente de infección de salmonela son los huevos contaminados. Las personas se pueden infectar al consumirlos crudos o parcialmente cocinados. También se pueden infectar al ingerir alimentos que contienen huevos que no son sometidos a cocción o pasteurización. Tal es el caso de la mayonesa casera y ciertos postres. Adicionalmente, se ha reconocido la habilidad de la bacteria de formar biopelículas en las tablas para picar alimentos, lo cual puede contribuir a que esta bacteria esté prevalente en los hogares y que por contaminación cruzada distintos tipos de alimentos sean contaminados. La salmonela también se transmite a los humanos por medio de la ingestión de alimentos contaminados con heces de animales. Estos pueden ser carne de res, de pollo y vegetales. Otro modo de transmisión es mediante la contaminación de la comida con las manos de personas infectadas por falta de higiene de las mismas, o cuando personas que manipulan alimentos como carnes no se lavan bien las manos y contaminan otros alimentos. Una tercera vía es a través de un acarreador crónico, o sea, es una persona que tiene la salmonela, no le está provocando síntomas, pero está llevando en su cuerpo. Y si esa persona, por ejemplo, está manipulando o trabaja en un restaurante o trabaja en la industria que manipula alimentos y no tiene cuidado, por ejemplo, puede inocular este tipo de alimentos y puede contaminar a otras personas. Niños menores de 5 años no deben, por ejemplo, manipular a reptiles, porque también se ha visto que es otra vía de transmisión de la salmonela, por ejemplo. Además, la salmonela puede ser transmitida por vectores como los roedores, siendo estos últimos más susceptibles a contraer salmonela junto al ser humano. Los rumiantes y equinos presentan una sensibilidad intermedia y aves, porcinos y caninos son los menos susceptibles. La salmonela tiene una amplia supervivencia en el ambiente, ya que puede crecer entre los 7 y 45 grados centígrados. Resiste a pHs ácidos incluso por debajo de 4, también al efecto de la sal usada como conservante de alimentos e incluso sobrevive en alimentos congelados. Solo puede ser destruida a más de 60 grados centígrados durante 10 a 15 minutos.
La salmonela produce 4 enfermedades en las aves, siendo una de ellas la paratifosis aviar, producida por Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. Es debido a su alta difusión entre los animales, especialmente los más jóvenes, que produce pérdidas económicas significativas para los productores avícolas durante las primeras semanas de crianza y problemas de salud pública, como se ha mencionado anteriormente. Se produce por ingestión oral, puede ser a través del agua de bebida, del alimento. Las aves tienen el hábito de la coprofagia, de, de picar heces contaminadas, ¿no? Luego se realiza una colonización intestinal y se produce posteriormente una diseminación sistémica y existe una infección ascendente, en donde se van contaminando, ¿qué? Se contamina prácticamente todo el sistema reproductivo. Se contamina el ovario, el infundíbulo, el magnum, el istmo, la glándula de la cáscara, incluso se contamina la cloaca. Por eso es que hay una transmisión vertical, no solamente es transmisión horizontal. Una ruta de entrada de la salmonela dentro del huevo es la contaminación directa de la yema, la albúmina, las membranas de la cáscara o el mismo huevo con su cáscara antes de la ovoposición. Esto se da porque la Salmonella enteritidis principalmente se localiza en la región del oviducto, en donde se secreta la albúmina y suele permanecer de por vida sin causar la enfermedad a la gallina. Además, aunque es poco frecuente, se puede localizar en los ovarios sin producir lesiones. El huevo intacto posee barreras que impiden la penetración de bacterias, siendo estas: la cutícula sobre las aberturas de los poros, la cáscara de huevo y las membranas cristalinas. Adicionalmente, la cáscara posee enzimas que actúan como bactericidas. La contaminación del huevo se puede dar únicamente por contacto de las heces con la cáscara inmediatamente después de la ovoposición y antes de que los poros del cascarón se hayan cerrado por completo. Fiebre, algo de vómito, espasmos a nivel abdominal, que serían cólicos abdominales, o puede llegar a una gastroenteritis que puede provocar diarrea, o condiciones más severas como una sepsis, que es una infección generalizada, ¿no es cierto?, que puede llegar incluso hasta la muerte de las personas. Adicional, esto puede provocar también una condición que se llama artritis reactiva, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa es que después de esta infección gastrointestinal con salmonela, ciertas partes de la bacteria, de la cápsula, hace que provoque una reacción inmunológica a nivel de las articulaciones. Entonces provoca artritis, más problemas a nivel ocular, por ejemplo, y problemas a nivel urinario como disuria o ardor al orinar. Debido a que los síntomas de la salmonelosis se pueden confundir con muchas enfermedades de síntomas similares, la única forma de confirmar el diagnóstico es por medio de análisis de laboratorio. Ahí se pueden hacer pruebas rápidas de, por ejemplo, de serotipificación, o lo que se hace es pruebas de aglutinación. Se toma una muestra de las heces, por ejemplo, y se le envía al laboratorio para pruebas de aglutinación con ELISA. Y adicional a esto se puede hacer, que es muy necesario, de ser el caso si se diagnostica de salmonela, un cultivo y también a un antibiograma, ver la sensibilidad al antibiótico. Los medios que nosotros utilizamos para salmonela son el medio de SS, que significa Salmonella shigella, que es un medio selectivo diferencial. La salmonela es fácil de ver en este medio diferencial porque generalmente adoptan un pigmento negro, que es por la producción de H2S. Entonces es fácil identificarla en el medio. Pero hay otras bacterias que también producen eso. Entonces, una vez que tienes sospechosas en el medio de SS, vamos a una prueba confirmatoria que es la prueba del API. ¿Sí? La prueba del API es una galería que tiene medios deshidratados, alrededor de 20 medios, entonces incrementa la sensibilidad y la especificidad para identificar la salmonela. Cuando nosotros queremos investigar salmonela a nivel de alimentos,
El algoritmo casi es el mismo. Lo único que cambia es el medio de enriquecimiento. Generalmente se sospecha en mayonesas, en huevos, en todo lo procesado con pollo. Entonces tú sospechas ahí de pronto de una salmonela. Si ves colonias sugerentes o sugestivas de una salmonela, lo que haces es continuar con la prueba confirmatoria, que es el APIE. Si el APIE te sale positivo para salmonela, ese alimento está con salmonela. El tratamiento consiste en la reposición de líquidos vía oral y, en casos más severos, intravenoso. En casos de septicemia se necesitará el uso de antibióticos respaldados por un antibiograma. Podemos usar actualmente fluoroquinolonas, por ejemplo. Ácido nalidíxico puede ser una buena opción, o también cefalosporinas de tercera generación. Actualmente la salmonelosis es resistente, por ejemplo, a antibióticos como tipo sulfas, a ciertos antibióticos de tipo beta-lactamases como cefalosporinas de primera y segunda generación. También son resistentes al cloranfenicol. Entonces cada vez se restringe más el uso que podemos tener, o el arsenal para combatir a la salmonelosis. Entonces, se les recomienda a los pacientes tomar un régimen adecuado por cierto número de días, y ellos al segundo o tercer día de tomar la medicina se siente bien y descontinúan. Esto va en detrimento de su salud, y además esto genera cepas resistentes también. La automedicación también ha sido un factor que ha provocado esto de la resistencia. Comprar huevos cuyo cascarón esté íntegro y limpio. Manejar adecuadamente huevos y carnes mediante higiene y refrigeración idónea. Lavar las tablas de cortar, platos, utensilios y superficies con agua y jabón después del contacto con huevos y carnes crudas. Los huevos deben ser cocinados completamente hasta que la yema y la clara estén firmes. Alimentos cuyas recetas contengan huevo deben cocinarse a una temperatura interna de 74 grados centígrados. Consumir los huevos inmediatamente después de cocinarlos. Evitar comer huevos crudos o parcialmente cocidos. Consumir únicamente mayonesa que haya sido pasteurizada, evitando consumirla de elaboración casera. Mantener la carne cruda separada de otros alimentos durante su corte y almacenamiento. El pollo debe cocinarse hasta que la temperatura interna alcance los 74 grados centígrados. Evitar el contacto con reptiles y, si es necesario hacerlo, tener una adecuada higiene de las manos. Uso de biológicos como vacunas vivas disponibles en el mercado. Control de la materia prima y uso de antisalmonélicos en el alimento balanceado, tales como ácidos orgánicos y manano-oligosacáridos. Adecuada bioseguridad en granja, que incluya sistemas de potabilización de agua aplicando cloro. Control integral de plagas, tales como roedores, insectos y aves silvestres. Descartar huevos sucios y rotos. Capacitación a avicultores y personal de granja. Programas de desinfección, sanitización y retiro que incluyen instalaciones y vehículos. Empieza desde el ayuno en las granjas para que al faenamiento los intestinos estén casi vacíos. Durante el faenamiento se controla el corte del vientre para prevenir que los intestinos se rompan y se contaminen las carcasas ya faenadas. Lavado con cloro a un máximo de 50 partes por millón en base a regulaciones, para reducir la carga microbiológica. Enfriamiento a temperaturas bajo 4 grados, donde el crecimiento microbiológico es mínimo. Almacenamiento de los pollos con temperaturas de 4 grados centígrados hasta la entrega al consumidor. Adicionalmente, se aplican buenas prácticas de manufactura que incluyen procesos de control de higiene del personal, control médico anual del personal, análisis de laboratorio del producto terminado, en el cual se realiza un recuento total de aerobios, E. coli y salmonella.